decimos qué es lo que es, y además que nos interesa solamente la exergía de algunos desequilibrios, no de todos. Los desequilibrios que nos interesan son básicamente los térmicos y los mecánicos a través de las diferencias de presión. Y también los desequilibrios en cuanto a las velocidades como energía cinética y los desequilibrios como la energía potencial a los desequilibrios en altura. Entonces tenemos dentro de lo que es la energía interna, sabemos que la energía interna se debe a distintas situaciones, al movimiento de las partículas, pero también existe una energía química, una capacidad de reaccionar, una energía nuclear que estaría dentro de lo que sería el concepto de energía interna, pero fundamentalmente nos interesa la energía interna desde el punto de vista del concepto de la temperatura. Básicamente la temperatura y la energía vibratoria de esas partículas es justamente la que se encuentra en mayor cantidad, y por eso es la que en principio es la que consideraríamos dentro de lo que es la termodinámica. Acá tenemos un poco lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Qué expresión es esta? Energía cinética. Y fíjense que la energía cinética se define exactamente igual que la exergía. ¿Por qué? Porque en ese diagrama de torta, donde comparamos la energía con la exergía, son exactamente iguales. Y en el caso de la energía cinética y de la energía potencial, la energía no existe. Es decir, toda la energía que dispone un sistema en forma de energía cinética o en forma de energía potencial se puede transformar en trabajo útil, siempre y cuando, obviamente, esto lo repito porque por ahí es difícil conceptualizar, pero siempre que yo estoy evaluando exergías, las estoy evaluando desde el punto de vista de transformaciones reversibles. Por supuesto que si queremos aprovechar una energía cinética para realizar un trabajo, en la realidad vamos a tener irreversibilidades, vamos a tener pérdidas de disipación y obviamente no voy a tener la capacidad de aprovecharla, pero teóricamente no hay nada que me lo impida, de decir que toda la energía cinética la puedo transformar en trabajo útil. Eso no lo puedo decir en la máquina térmica. En la máquina térmica no puedo decir que teóricamente puedo transformar totalmente ese calor en trabajo, porque ni aún en la idealidad podría ser. En cambio, en la idealidad de estos sistemas, la energía cinética y la energía potencial la puedo transformar totalmente en trabajo útil, y por eso la expresión de la energía cinética coincide con la de la exergía cinética, y la de la energía potencial coincide con la de la exergía potencial. Es decir, que en estos casos, vuelvo a repetir, la energía es igual a cero. Y como es una propiedad, esa propiedad puede ser intensiva o extensiva en función de si está como energía total o como energía por unidad de masa. Energía por unidad
propiedades de la exergía son las mismas que las de la energía. Vamos a ver, porque definimos la exergía como el máximo trabajo útil que puedo obtener a partir de un desequilibrio. Yo digo máximo trabajo útil. Cuando nosotros veíamos en el tema 2 de calor y trabajo, decíamos que el trabajo que se producía en una transformación de expansión como esta, ¿por quién estaba dado? El trabajo de expansión, o sea, estaría representado por quién? Trabajo total. El área bajo la curva. ¿Ah? Y entonces estábamos hablando del trabajo de la integral de P por diferencial de B, y ese trabajo es el trabajo total y está representado por todo el área bajo la curva. Ahora estamos hablando de trabajo útil. El trabajo total, no todo es útil. ¿Por qué? Porque en el caso de que estamos viendo acá, tenemos un cilindro a pistón, ese cilindro a pistón se expande. Y en esa expansión es donde produciría ese trabajo que habíamos visto en la unidad 2. Pero resulta que ahora, como lo estamos viendo desde el punto de vista de la exergía, no solamente tenemos en cuenta las condiciones del propio sistema, sino también las condiciones del medio que lo rodea. Y entonces, en ese cilindro a pistón que se está expandiendo, está sometido a fuerzas exteriores debido a las condiciones del medio, es decir, hay una presión atmosférica que estaría actuando en contra de esa expansión de ese pistón. Entonces, ahora el trabajo definido desde el punto de vista de la exergía lo definimos como trabajo útil. ¿Y el trabajo útil cuál será? Y ese trabajo útil va a ser la diferencia entre el trabajo que se estaría produciendo en la expansión menos el trabajo que tendríamos que vencer de la atmósfera. Porque estamos analizando sistema y medio en forma conjunta. Entonces, cuando estamos hablando del trabajo total de expansión, decimos que es el área bajo la curva. Cuando le quitamos el trabajo que es necesario vencer para producir ese desplazamiento, que sería el trabajo ejercido en contra de ese pistón realizado por la propia atmósfera, en realidad lo que nos queda es un trabajo útil menor al trabajo total, y que ese trabajo útil total va a ser la diferencia entre el área bajo la curva que consideramos anteriormente menos el trabajo que realiza en contra de la atmósfera sobre ese pistón, que estaría dada por este rectángulo rayado. Entonces, el trabajo útil sería el área remanente, que sería justamente el área encerrada por la curva y la presión atmosférica. Entonces, el pistón ya no puede realizar totalmente ese trabajo de expansión que habíamos analizado en la unidad 2, sino que hay una presión exterior que hay que vencer, y la diferencia entre el trabajo de expansión y el trabajo ese que hay que vencer es lo que se denomina trabajo útil. Cuando hablamos de exergía siempre hablamos de trabajo útil, y además hablamos de trabajo útil máximo. Ese trabajo útil máximo lo definimos de esa manera porque
dos situaciones fundamentales. Una, que si estamos hablando de exergía, estamos hablando de transformaciones reversibles. Entonces, el trabajo que se puede obtener a través de una transformación reversible es mayor que el trabajo que se podría obtener si la transformación fuera irreversible. Entonces, esto es cuando la presión en el sistema es mayor a la presión del medio ambiente. Entonces, cuando definimos exergía, no nos limitamos, dijimos que tiene que haber un desequilibrio, pero no dijimos cómo era ese desequilibrio. En realidad, ese desequilibrio puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, que ahí, en ese sistema, la presión, al ser superior la del sistema que la del medio, el trabajo es de expansión y se puede obtener un trabajo útil. Ahora, lo mismo sería ahí. También podríamos obtener un trabajo útil de una diferencia entre la presión del sistema, o sea, un desequilibrio entre el sistema y el medio, cuando la presión del sistema está por debajo de la presión atmosférica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El trabajo útil, en ese caso, lo estaría recibiendo el sistema, pero también hay una capacidad de la atmósfera de producir un trabajo útil debido a un desequilibrio. Por eso es que podemos evaluar también de la misma manera la exergía de un sistema que se encuentra por debajo de la presión atmosférica. En este caso, el trabajo total que podría realizar el medio sobre el sistema sería el debido a la presión atmosférica. Como la presión atmosférica es una constante, sería directamente todo este rectángulo. Ahora, en este caso, el trabajo útil que estaríamos entregando a ese sistema también tendría una fuerza sobre la cual se está oponiendo. Es decir, que sería, si bien la presión del sistema es menor que la presión atmosférica, cuando la presión atmosférica está entregando el trabajo, el sistema está recibiendo con fuerzas en sentido contrario, que hace que el trabajo sea menor, el trabajo que recibe el sistema en relación al trabajo que está siendo entregado por la atmósfera. El que está siendo entregado por la atmósfera, en esa compresión sería todo el rectángulo. Y el trabajo que se le estaría oponiendo el sistema a la atmósfera estaría dado por esta transformación, por ejemplo. Entonces la diferencia estaría dada por este área. Y entonces tenemos que ese área sería efectivamente el trabajo útil que estaría recibiendo el sistema desde el medio. Entonces, lo que significa esto, estamos hablando de desequilibrios mecánicos. Esos desequilibrios mecánicos tienen una capacidad de realizar trabajo, ya sea positivo o sea negativo. Cuando hablamos de exergía, siempre hablamos de trabajo reversible. Lo hemos dicho varias veces que siempre cuando al trabajo lo calculamos a partir de la integral de P diferencial de B, siempre estamos hablando de un trabajo reversible. ¿Por qué estamos hablando de un trabajo reversible cuando identificamos ese trabajo como P diferencial de B? ¿Por qué? Porque son estados cuacentálicos. ¿Y por qué sí? Porque son estados cuacentálicos.
pasan por sucesivos estados de equilibrio. Pero ¿por qué esa expresión de la integral de P diferencial de B solamente puede ser un trabajo reversible, realizado reversiblemente? Porque se sabe la dependencia funcional entre presión y volumen. O sea, tengo P por diferencial de B. ¿Cómo hago para integrar eso? Tengo que encontrar la función que relaciona P con el volumen. Y para poder encontrar esa función necesariamente tiene que existir una línea continua. Porque si no conozco el camino recorrido, no podría justamente encontrar esa correlación que existe entre la presión y el volumen. Entonces, si yo tuviera que calcular el trabajo irreversible, no tendría forma. ¿Por qué? Porque el trabajo depende de la trayectoria, y si la trayectoria no la conozco, tampoco puedo calcular. Entonces, cada vez que calculo el trabajo de esa manera, es porque me estoy refiriendo a un trabajo reversible. Entonces, siempre que un sistema entrega un determinado trabajo en forma reversible, siempre este trabajo es mayor que si el trabajo se entregara en forma irreversible. Es decir, siempre, obviamente, entre los mismos estados inicial y final. El trabajo reversible está definido a través de una línea continua y el trabajo irreversible a través de una línea discontinua, porque se expresa de esa manera porque no se sabe cuál es el recorrido exactamente. Pero el trabajo reversible que se puede entregar un sistema que se expande siempre va a ser mayor que el trabajo entregado en una expansión en forma irreversible. Entonces, siempre que hablamos de exergía, estamos hablando de trabajo máximo, es decir, de trabajo reversible. Y cuando tenemos una diferencia entre lo que sería un trabajo reversible y lo que sería el trabajo reversible, sería el máximo trabajo que se puede entregar entre esos estados inicial y final. Y si le restamos el trabajo real que estamos entregando entre esos mismos estados, nos da justamente lo que sería la irreversibilidad, es decir, la energía que se estaría perdiendo por irreversibilidades de la transformación. Lo estamos enunciando de manera de que después relacionemos la exergía con estas irreversibilidades, pero cuando definimos la exergía de un sistema, siempre para calcular esa exergía lo estamos calculando siempre considerando que todas las transformaciones posibles que se podrían realizar de ese sistema son en forma reversible. Entonces, acá vamos a evaluar lo que sería la exergía térmica y la exergía mecánica. Para que un sistema tenga exergía térmica y exergía mecánica, ¿qué es lo que debe existir? Un desequilibrio térmico y un desequilibrio mecánico que estaría dando ese desequilibrio por las presiones. Entonces, ¿por qué tiene exergía este sistema? Es un cilindro que tiene un gas cualquiera que se encuentra a una temperatura determinada y a una presión determinada y diferente a la temperatura y a la presión del medio que lo rodea, es decir, el estado muerto. Ahora, quisiera que me entendieran bien este concepto, porque yo voy a calcular la exergía de este sistema. Este sistema es un equilibrio, está en estado de equilibrio. Yo, a través de la exergía, digo cuál es la máxima capacidad de trabajo útil que puede realizar este sistema en estas condiciones. Entonces, lo que yo voy a analizar no es al sistema propiamente dicho que se me va transformando, sino en principio estoy hablando de un sistema que está en equilibrio.
Y entonces, ¿cómo evalúo ese trabajo máximo que me puede entregar ese sistema en esas condiciones? Lo voy a evaluar, como son dos desequilibrios, básicamente lo que estoy considerando, uno es la temperatura y el otro es la presión. Voy a utilizar dos sistemas totalmente ideales, en los cuales voy a decir que para evaluar la exergía térmica, ¿qué dispositivo puedo utilizar? Exergía térmica. Una máquina térmica. ¿Qué máquina térmica? Porque es lo mejor, es la de Carnot. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo tengo una diferencia de temperatura entre el sistema y el medio, voy a poner una máquina térmica de Carnot entre esos dos, porque sería el máximo trabajo útil que me podría obtener este sistema si yo le pongo una máquina de Carnot. Eso es el concepto que yo estoy evaluando, la potencialidad que tiene ese sistema que está en equilibrio. Después tengo una diferencia de presiones. ¿A través de qué mecanismo yo puedo utilizar esa diferencia de presiones para producir un trabajo? De un cilindro a pistón. Entonces, por eso es que esto está representado, es decir, que yo voy a obtener un trabajo útil debido a una diferencia de presiones, porque la presión en este caso es superior a la del sistema a la del ambiente, por lo tanto me va a entregar un trabajo útil de expansión. Y por otro lado voy a tener una máquina térmica que la voy a poner entre la fuente caliente, que va a ser la temperatura a la cual originariamente se encontraba el sistema, o se encuentra el sistema, y la temperatura del medio que lo rodea. Entonces, ahí planteo un balance de energía donde establezco las energías de entrada, las energías de salida y la variación de energía que tiene el sistema. Es decir, la diferencia entre lo que entra y lo que sale va a ser la variación de energía que tiene el propio sistema. Entonces, fíjense que yo lo que estoy evaluando en este caso, tengo un trabajo entregado específicamente por la presión, es decir, por el cilindro pistón, que sería un trabajo de expansión, y además estaría entregando una determinada cantidad de calor al medio que lo rodea. Entonces, no hay ninguna energía de entrada, sería energía de salida. Lo que tengo, esa energía de salida va a ser la suma del trabajo de expansión más la cantidad de calor que estoy entregando al medio. ¿Y cuál va a ser la diferencia de la energía del sistema? Y la mido a través de la diferencia de temperatura, es decir, a través de la variación de la energía interna. Ahora vamos a analizar específicamente, planteado esa situación de un sistema cerrado que tiene dos desequilibrios, un desequilibrio térmico y un desequilibrio mecánico a través de las presiones. Vamos a analizar individualmente cuáles son las potencialidades de esos desequilibrios. En principio vamos a tomar el desequilibrio mecánico, es decir, donde ese sistema solamente tiene una diferencia de presiones y la temperatura se mantiene en equilibrio entre el sistema y el medio que lo rodea. Si bien el sistema tiene dos desequilibrios diferentes, los vamos a separar como para que se entienda bien. Entonces, a partir de ese desequilibrio, podemos plantear que la cantidad de trabajo diferencial que ese sistema puede entregar va a ser igual a P por diferencial de B. Ahí no sé si se ve bien, pero acá lo único que se hace es un artilugio matemático donde se suma y se resta el mismo término, que sería P0 diferencial de B, y
después se lo agrupa de esta manera. Entonces nos queda que la cantidad de trabajo total va a ser igual a P menos P0 por diferencial de B más P0 por diferencial de B. Este trabajo que lo planteamos de esa manera sería el trabajo útil. El trabajo útil que decíamos que era el trabajo obtenido por la diferencia entre el trabajo de expansión y el trabajo que estaría ejerciendo la atmósfera en contra de ese cilindro pictórico. Entonces nos queda que el trabajo total va a ser igual al trabajo útil más P0 por diferencial de B. Eso por un lado. Por otro lado, analizamos el otro desequilibrio, el desequilibrio térmico. Para poder analizar exclusivamente el desequilibrio térmico, consideramos que las presiones son iguales, están en equilibrio, la del sistema como la del medio. Y como queremos obtener un determinado trabajo a partir de un desequilibrio térmico, ponemos una máquina de Carnot. La máquina de Carnot sería la fuente caliente, sería el propio sistema. ¿Por qué? Porque se encuentra a una determinada temperatura. Y la fuente fría sería el estado muerto, es decir, las condiciones del medio. Como hay un desequilibrio entre las temperaturas del sistema y la del medio, puedo obtener trabajo. Utilizo, obviamente, lo vuelvo a repetir, la máquina de Carnot porque estoy evaluando cuál es la máxima capacidad que podría tener ese sistema de realizar un trabajo útil. Por eso uso la máquina de Carnot, ¿no? Y no otra. Entonces, aplico el rendimiento de una máquina térmica y después pongo el rendimiento de la máquina de Carnot, que está exclusivamente en función de la temperatura, y entonces despejo, bueno, como consecuencia de este calor que estoy utilizando, que se pone, digamos, de manifiesto porque hay una diferencia de temperatura, me genera un calor, un trabajo determinado de la máquina térmica. Ese trabajo lo puedo sacar, despejar de esta manera de la relación entre un rendimiento de una máquina térmica cualquiera y la de Carnot, y me queda expresado de esta manera. Entonces me queda que el trabajo de la máquina térmica diferencial va a ser igual a diferencial Q, que lo estoy incluyendo dentro del paréntesis, menos T0 diferencial Q sobre T. Y ese diferencial Q sobre T, ¿qué es? Diferencial S. ¿Ah? Acá tiene, debido a que yo estoy considerando, fíjense, y esto es muy importante para poder entender esto, yo estoy considerando que la fuente caliente es mi sistema. Entonces, mi sistema está entregando una determinada cantidad de calor. Y si está entregando una determinada cantidad de calor, ¿qué es lo que pasa con la entropía? Disminuye. Porque ese calor es negativo. Entonces se produce una disminución de la entropía. Esa disminución de la entropía es lo que me hace cambiar el signo en ese paréntesis. Entonces me queda, finalmente, que la cantidad de calor total que está entregando el sistema va a ser igual a la cantidad de trabajo que me entrega esa máquina térmica menos T0 por diferencial S. ¿Qué es T0 por diferencial S? Claro, pero ¿y qué me está significando esto? Es el calor este. O sea que este calor, el calor útil en definitiva, va a ser el trabajo que me está entregando menos el calor que se está perdiendo.